Hola, hoy vamos a meternos a fondo para analizar las ideas clave de un libro con una perspectiva muy particular sobre la lucha espiritual. Se trata de La sutil artimaña de Satanás de Steve Foss. La idea aquí es entender el argumento central que propone el autor. El libro arranca con una pregunta que, la verdad, nos deja pensando. ¿Qué pasaría si existiera una estrategia, una casi invisible, que influye en cómo decidimos las cosas cada día? Bueno, esa es justo la premisa que el autor se propone revelar. Muy bien, vamos a sumergirnos en la primera parte del argumento. La tesis central, digamos, es que el diablo no está usando tácticas nuevas, sino exactamente las mismas desde el principio de los tiempos. Según el autor, las tentaciones de hoy no son, en su raíz, nada diferentes a las que se presentaron a Adán y Eva. Es un patrón que, de acuerdo con el texto, se repite una y otra vez. Pero, a ver, ¿de dónde sale toda esta idea? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El fundamento de toda esta teoría no viene de un análisis, digamos, tradicional, sino de una visión muy potente que el autor dice haber tenido. Esto es clave para entender todo lo que sigue. Bueno, vamos al corazón del libro, a ver cómo se construye esta idea central. La visión que describe el autor es, básicamente, el pilar sobre el que se apoya toda su teoría. El autor nos pone en situación. Estamos en 1991, en un periodo de oración muy intensa, justo antes de que él fuera a hablar en una escuela. Este contexto de búsqueda espiritual, según cuenta, fue lo que abrió la puerta a la revelación. Y es justo ahí, en medio de esa oración, que el libro narra que tuvo una visión. Una que, según el texto, le mostró la mismísima estructura de la influencia demoníaca que estaba operando en esa zona. Y lo que vio, según él, era una jerarquía clarísima. Demonios más pequeños y específicos, como la lujuria o el odio, eran en realidad bastante débiles por sí solos. No tenían poder a menos que estuvieran conectados a dos fuerzas gigantescas, primarias. Claro, la pregunta era obvia. ¿Qué eran esas dos cosas enormes? El autor cuenta que preguntó, y el libro relata esta frase como la respuesta directa que recibió. Estas dos fuerzas eran la fuente de poder de todo lo demás. Y aquí viene el momento clave. La revelación de sus nombres. El autor identifica estos dos espíritus centrales como inseguridad e inferioridad. Y para que quede bien claro a qué se refiere, usa definiciones muy directas casi de diccionario. Ok, entonces ya tenemos los dos conceptos clave, inseguridad e inferioridad. Ahora el libro hace algo interesante, los conecta directamente con la historia del Jardín del Edén. Aquí es donde une su visión personal con la narrativa bíblica. A ver, el libro lo que hace es desmenuzar la tentación, no como un solo momento, sino como una estrategia de 3 pasos. Primero, sembrar la duda, la inseguridad sobre lo que se sabe que es cierto. Segundo, crear la sensación de que algo falta, de que no se es suficiente. O sea, inferioridad. Y el golpe final, ofrecer una solución rápida y falsa para calmar esas dos nuevas angustias. Y según esta lógica, la estrategia usada con Eva no es nueva. El libro la rastrea hasta la mismísima caída de Lucifer, que define como el pecado de la comparación, el impulso de medirse constantemente con los demás. Bueno, ¿y todo esto cómo se aplica hoy en día? Aquí es donde el libro intenta conectar esa visión con el mundo moderno, argumentando que estos dos espíritus son el motor detrás de muchísimas cosas que vemos a diario. El primer gran ejemplo que pone sobre la mesa es la publicidad. Según el autor, la publicidad no solo vende un producto, primero tiene que crear un problema, una necesidad. Usa el ejemplo de un viejo comercial de champú que, en esencia, primero generaba un miedo social, el miedo a la caspa, para que la gente se sintiera mal, inferior. Y después, claro, vendía el producto como la única salvación para recuperar ese valor social perdido. Ok, de la publicidad pasamos a otro tema enorme, el dinero. El autor sostiene que nuestra relación con la riqueza y el estatus está totalmente influenciada por estos dos sentimientos de inseguridad e inferioridad. La idea que plantea es muy directa. La gente se endeuda por símbolos de estatus, como ropa o autos caros, para luchar contra esos sentimientos de inferioridad, porque la sociedad parece decirnos que valemos lo que tenemos. Y el último punto que toca el libro es la identidad. Examina cómo esta búsqueda de seguridad y valor le da forma a quienes creemos que somos tanto individualmente como en grupo. Aquí el argumento es que a veces la identidad no viene de adentro, sino que la gente se aferra a un sistema de creencias o a un grupo. Y esto se vuelve peligroso porque si esa identidad se siente amenazada, defender la doctrina se convierte en defender la propia existencia. Entonces, después de todo este recorrido,
¿Cuál es la raíz del problema según el libro? ¿A qué apunta como la causa de fondo? La conclusión es simple pero potente. El libro dice que la inseguridad y la inferioridad son las raíces escondidas. Todo lo demás, todos los otros problemas, son solo las ramas que vemos. Por eso, la clave es ir a la raíz, no solo podar las ramas. Y frente a esto, la solución que propone el libro es un cambio de enfoque total. Dejar de buscar el valor en las comparaciones del mundo y encontrarlo en una base espiritual, como lo resume esta cita que hace referencia a un pasaje bíblico. Y así, este análisis del libro nos deja, al final, con la misma pregunta fundamental que le plantea a quien lo lee. ¿Cuál es entonces la verdadera fuente del valor de una persona?